Nunca pensé que viviría para contar algo así. Mis manos arrugadas tiemblan cuando recuerdo esas palabras que salieron de la boca de mi propio hijo. Viejo inútil, me gritó, mirándome con esos ojos que yo había visto crecer desde que era un bebé. Esas dos palabras se clavaron en mi corazón como dagas heladas, pero lo que pasó al día siguiente... Ay, mi nieto, eso cambió todo para siempre. Estoy aquí, sentada frente a este fuego que crepita suavemente, con el aroma del café recién hecho llenando la cocina, y siento que debo contarte esta historia. Porque hay cosas en la vida que duelen. Tanto que parecen matarte, pero a veces, justo cuando crees que ya no puedes más, la vida te da una sorpresa que jamás imaginaste. ¿Sabes qué se siente cuando tu propio hijo, el que cargaste en brazos, el que criaste con tanto amor, te dice que ya no sirves para nada? Es como si te arrancaran el alma de cuajo, pero déjame empezar por el principio, porque toda historia tiene raíces profundas, como este viejo roble que está frente a mi ventana. Yo, Esperanza Morales, tengo 82 años y he visto más vida de la que cualquier persona debería ver. Nací en un pueblito perdido entre las montañas, donde el aire era tan puro que dolía respirarlo y donde cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día de trabajo duro pero honesto. Mi padre era carpintero, y mis manos aprendieron desde pequeña el valor del trabajo bien hecho. Recuerdo sus dedos callosos enseñándome a lijar la madera hasta que quedara suave como la seda. Me decía que la paciencia era el secreto de toda obra maestra. Mi madre, Santa Rosa le decían, era costurera y bordadora, y de ella heredé la habilidad con las agujas y los hilos. Pasábamos las tardes sentadas en el portal, ella bordando manteles que parecían obras de arte y yo aprendiendo puntada por puntada. Cuando tenía 17 años, conocí a Aurelio, un muchacho de ojos verdes que trabajaba en la hacienda del pueblo. Era alto, de manos fuertes y sonrisa fácil, y cuando me miraba, sentía que el mundo se detenía. Nos casamos al año siguiente, en una ceremonia sencilla pero llena de amor, con toda la comunidad celebrando en el patio de la iglesia. El padre Miguel nos bendijo mientras las campanas repicaban y mi madre lloraba de felicidad. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño. Aurelio trabajaba de sol a sol en los campos, y yo me encargaba de la casa y del pequeño negocio de costura que había montado en el cuarto del frente. Las mujeres del pueblo venían a encargarme vestidos para sus hijas, manteles para las bodas, y yo trabajaba con amor cada puntada, sabiendo que era mi contribución al sustento de nuestro hogar. Cuando cumplí 20 años, llegó mi primer hijo, Roberto. Fue el bebé más hermoso que estos ojos habían visto, con los ojos verdes de su papá y mi nariz respingona. Lo recuerdo tan pequeñito en mis brazos, tan indefenso, y mi corazón se llenaba de un amor tan grande que pensaba que iba a explotar. Aurelio lo cargaba con tanto cuidado, como si fuera de cristal, y le cantaba canciones de cuna con esa voz ronca que me había enamorado. 2 años después nació María Elena, una niñita de rizos dorados y ojos como luceros. Con ella, nuestra familia se completó. Recuerdo las tardes en el patio, Roberto correteando entre las gallinas y María Elena gateando detrás de él, mientras yo cosía y Aurelio reparaba las herramientas. Eran tiempos de poco dinero pero mucha felicidad, cuando los problemas se resolvían con amor y paciencia. Pero la vida, mi amor, la vida tiene maneras crueles de ponerte a prueba. Cuando Roberto tenía 8 años y María Elena 6, una enfermedad extraña llegó al pueblo. Los doctores no sabían qué era, solo que se llevaba a la gente de manera silenciosa y rápida. Aurelio empezó con una tos que al principio parecía normal, de esas que da el polvo del campo, pero después se puso más fuerte, más insistente. Una mañana lo encontré tirado en el suelo de la cocina, con la cara morada y los ojos perdidos. Los vecinos nos ayudaron a llevarlo al único doctor del pueblo, pero ya era tarde. Mi Aurelio, mi compañero de vida, mi amor verdadero, se me fue de las manos como agua entre los dedos. Tenía apenas 28 años y yo me quedé viuda. Los 26, con 2 niños pequeños y un mundo que de repente se había vuelto oscuro y frío. ¿Te imaginas lo que se siente quedar sola con 2 criaturas que dependen completamente de ti? Es como si te pusieran una montaña en los hombros y te dijeran que tienes que cargarla para siempre. Pero una madre hace lo que tiene que hacer, sin importar lo imposible que parezca. Me levanté cada mañana antes del amanecer, cosía hasta que los ojos me dolían, trabajé en las casas de las familias más pudientes del pueblo limpiando y cocinando, vendí empanadas en la plaza los domingos después de misa. Cada centavo que ganaba iba directamente para mis hijos. Mi comida era lo que sobraba en sus platos, mi ropa eran los retazos que me quedaban de los trabajos de costura. Roberto creció siendo el hombrecito de la casa.
A los 10 años ya me ayudaba con trabajos pesados, cargaba agua del pozo, cortaba leña, cuidaba de su hermana cuando yo tenía que salir a trabajar. Era un niño responsable, serio para su edad, pero yo veía en sus ojos verdes la tristeza de no haber tenido una infancia normal. María Elena, por su parte, era mi rayito de sol, siempre con una sonrisa y una palabra dulce para alegrarme los días más duros. Los años pasaron y mis hijos crecieron. Roberto se convirtió en un joven fuerte y trabajador, igual que su papá, y consiguió trabajo en la ciudad como mecánico. María Elena se casó con un muchacho bueno del pueblo vecino y se fue a vivir allá. De repente, mi nido se quedó vacío, pero mi corazón estaba lleno de orgullo por haber criado 2 personas. De bien, Roberto se casó con una muchacha de la ciudad, Gloria, una chica bonita pero de carácter fuerte. Al principio pensé que era solo nervios de recién casada, pero con el tiempo me di cuenta de que Gloria no me quería cerca de su vida. Cada vez que yo visitaba o que Roberto venía a verme, ella ponía cara larga y hacía comentarios hirientes. Sobre mi forma de vestir, mi casa humilde, mi manera de hablar, tuvieron 3 hijos, Robertito, Susana y el pequeño Diego. Yo los adoraba con toda mi alma, eran mis nietos, la continuación de mi sangre, pero Gloria hacía todo lo posible para mantenerlos alejados de mí. Decía que yo era una mala influencia, que los niños no necesitaban estar en mi casa vieja llena de porquerías, como ella llamaba a mis recuerdos y mis cosas. Con los años, Roberto empezó a cambiar. El trabajo en la ciudad lo tenía estresado. Gloria lo presionaba para que ganara más dinero, los niños necesitaban cosas que antes no existían, computadoras, ropa de marca, teléfonos. Mi hijo, que había sido tan cariñoso conmigo, empezó a visitarme menos, a hablarme con impaciencia, a mirarme como si fuera un estorbo. Yo seguía viviendo en la misma casita donde habíamos sido felices, cosiendo para las pocas clientas que me quedaban, cuidando mi pequeño jardín, manteniendo vivos los recuerdos. La casa se estaba cayendo a pedazos, es cierto, las goteras empeoraban cada invierno y el techo necesitaba reparaciones que yo no podía pagar, pero era mi hogar, el lugar donde había amado y sido amada. Un día, Roberto llegó con una propuesta que me partió el corazón. Quería que vendiera la casa y me fuera a vivir con ellos a la ciudad. Sonaba bien en teoría, pero yo sabía que era Gloria quien lo había presionado para que me lo propusiera. Mamá, me dijo, ya estás muy vieja para vivir sola acá. En la ciudad vas a estar mejor cuidada, cerca de tus nietos. Pero yo conocía a Gloria, sabía que para ella yo sería una carga, una boca más que alimentar, una vieja que estorbaría su vida perfecta. Le dije que no, que prefería quedarme en mi casa, que ahí había sido feliz y ahí quería morir cuando llegara mi hora. Roberto se molestó, me dijo que era una terca, que no entendía lo que era mejor para mí. Las visitas se hicieron más escasas, las llamadas telefónicas más cortas y frías. María Elena, que vivía lejos, trataba de mantenerse en contacto, pero también tenía su vida, sus problemas, sus responsabilidades. Me iba quedando cada vez más sola, pero prefería la soledad honesta a la compañía fingida, la gota que derramó. El vaso llegó hace 3 meses. Roberto apareció una tarde en mi casa, pero no venía solo. Traía a un señor de traje que resultó ser un agente de bienes raíces. Sin preguntarme nada, habían decidido que era hora de que vendiera la casa y me fuera a un asilo. Es por tu bien, mamá, me dijo Roberto, pero en sus ojos ya no veía al niño que había criado con tanto amor. Le dije que no, que esa casa era mi vida, que ahí estaban enterrados mis recuerdos más preciados. Pero Roberto insistió, me gritó. Me dijo que era una carga para él, que Gloria se quejaba constantemente de tener que preocuparse por una vieja loca que vivía sola en el monte. Y entonces, en un momento de rabia que jamás podré olvidar, mi propio hijo, el bebé que había cargado en brazos, el niño que había criado con tanto sacrificio, me miró a los ojos y me gritó, ya no sirves para nada, viejo inútil. Nos estás amargando la vida a todos. Si quieres escuchar más de mis historias y saber cómo enfrenté este momento tan doloroso, suscríbete y únete a nuestra familia. Porque lo que pasó después de esas palabras crueles, ay, hijito, eso sí, que no te lo puedes perder. Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Viejo inútil. Mi propio hijo, la criatura que había salido de mis entrañas, me había reducido a eso. Me quedé ahí parada, temblando, viendo cómo el agente de bienes raíces medía mi sala con una cinta métrica, como si ya fuera suya. Roberto ni siquiera me miraba a los ojos, tenía la vista fija en el suelo, como un niño castigado, pero sus palabras ya estaban dichas y no había manera de desdecirlas.
Cuando se fueron, me senté en mi mecedora, la misma donde había arrullado a mis hijos, donde había cosido miles de piezas, donde había llorado la muerte de mi Aurelio. Las lágrimas vinieron como río desbordado, pero no eran lágrimas de tristeza solamente, también había rabia, una rabia que no sabía que podía sentir. ¿Cómo se atrevía mi hijo a tratarme así? ¿Cómo podía olvidar todo lo que había hecho por él? Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierta, viendo las sombras que hacía la luna en las paredes, recordando cada sacrificio, cada momento de hambre que había pasado para que él tuviera comida, cada noche que había trabajado hasta tarde para pagarle los estudios. Y mientras más recordaba, más crecía dentro de mí una determinación que no había sentido en años. Al amanecer, cuando el gallo del vecino cantó por primera vez, ya había tomado mi decisión. Me levanté, me bañé, me puse mi mejor vestido. El azul con florecitas que María Elena me había regalado en mi último cumpleaños, y desayuné tranquila. Después saqué de debajo de mi cama una caja de zapatos vieja donde guardaba mis tesoros más preciados. Dentro de esa caja estaban las cartas de amor que Aurelio me había escrito cuando éramos novios, algunas fotografías amarillentas de nuestra boda y de cuando nacieron los niños, pero también había algo que Roberto nunca supo que existía, los ahorros de toda mi vida. Centavo a centavo, peso a peso, durante más de 40 años había guardado un poquito de cada trabajo que hacía. No. Era mucho dinero según los estándares de hoy, pero para una vieja que vivía de sus costuras y sus pequeños trabajos, representaba toda una fortuna. Eran exactamente 73,000 pesos que había ido juntando para emergencias, para cuando llegara el día en que ya no pudiera trabajar. Nunca le había dicho a nadie de ese dinero, ni siquiera a María Elena, porque sabía que si Roberto se enteraba, encontraría la manera de convencerme de que se lo diera para sus gastos, pero esa mañana, después de ser llamada viejo inútil, decidí que ese dinero iba a servir para algo mucho más importante que mi vejez, iba a servir para demostrarle a mi hijo y al mundo entero de que estaba hecha Esperanza Morales. Salí de mi casa con la caja bajo el brazo y caminé hasta la parada del autobús que me llevaría al pueblo. Doña Carmen, mi vecina, me vio pasar y me gritó desde su ventana: Esperanza, ¿a dónde vas tan elegante? Le sonreí y le dije que tenía algunas diligencias que hacer. Si hubiera sabido lo que estaba planeando, se habría desmayado del susto. En el pueblo, mi primera parada fue el banco. Hacía años que no entraba ahí, porque todos mis movimientos de dinero los hacía en la tiendita de don Evaristo, pero esa vez necesitaba hablar con el gerente. Un muchacho joven me atendió, y cuando le expliqué lo que quería hacer, casi se cae de la silla. Señora Esperanza, me dijo, ¿está usted segura de lo que me está pidiendo? Esto es muy arriesgado para alguien de su edad. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que quería invertir todo mi dinero en acciones de una empresa que había visto en las noticias, una compañía de tecnología de la que todo el mundo hablaba pero nadie entendía muy bien qué hacía. El muchacho trató de disuadirme, me explicó los riesgos, me dijo que podía perder todo mi dinero, pero yo estaba decidida. Joven, le dije, he vivido 82 años y he perdido más cosas de las que usted puede imaginar. Este dinero lo tengo guardado para cuando ya no pueda valerme por mí misma, pero resulta que según mi hijo, ya no sirvo para nada. Así que mejor lo arriesgo a ver qué pasa. Firmé todos los papeles necesarios, deposité mis 73,000 pesos y compré acciones de esa empresa de tecnología. El gerente me dio un papel con números que no entendía muy bien, pero me dijo que podía consultar el valor de mis acciones por internet. Ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba aprender algo que jamás había imaginado: usar una computadora. Mi siguiente parada fue la biblioteca del pueblo. La bibliotecaria, una señorita muy amable llamada Patricia, se sorprendió cuando le dije que quería aprender a usar internet. Doña Esperanza, me dijo, tenemos clases gratuitas de computación para adultos mayores los martes y jueves. ¿Le interesa inscribirse? Me inscribí inmediatamente. Por primera vez en años, sentía una emoción diferente corriendo por mis venas. No era felicidad exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo parecido a la esperanza, mezclada con una pizca de rebeldía que no sabía que todavía tenía dentro. Las clases de computación fueron toda una aventura. Yo, que había pasado mi vida manejando agujas e hilos, de repente estaba aprendiendo a manejar un ratón y un teclado. Al principio mis dedos artríticos no obedecían, y me frustraba no poder teclear tan rápido como pensaba. Pero Patricia era muy paciente conmigo, me enseñaba paso a paso, y poco a poco fui aprendiendo. Después de 2 semanas,
Ya podía encender la computadora, abrir el navegador de internet y buscar información básica. Lo primero que hice fue buscar el valor de mis acciones. Casi me da un infarto cuando vi que en esas 2 semanas, mi inversión había subido un 12%. Mis 73,000 pesos ahora valían más de 80,000, asterisco, pero eso no era todo. Mientras navegaba por internet, descubrí algo maravilloso. Había un mundo entero de personas como yo, abuelas que habían empezado negocios tarde en la vida, que habían aprendido nuevas habilidades, que habían demostrado que la edad es solo un número. Leí historias de señoras que habían abierto restaurantes a los 70 años, de abuelos que habían creado aplicaciones para teléfonos, de personas mayores que se habían vuelto famosas en internet por compartir sus conocimientos, y entonces se me ocurrió la idea que cambiaría mi vida para siempre. ¿Sabes qué descubrí navegando en internet? Que había algo llamado redes sociales, donde las personas compartían videos de sus vidas, sus recetas, sus historias. Y que algunas de esas personas ganaban dinero, mucho dinero, solo por contar sus experiencias. Me quedé despierta toda la noche pensando en eso, imaginando las posibilidades. Al día siguiente regresé a la biblioteca y le pedí a Patricia que me enseñara más sobre esos videos. Ella me explicó sobre YouTube, sobre Instagram, sobre TikTok. Al principio me parecía cosa de locos. ¿Quién iba a querer ver a una vieja como yo hablando frente a una cámara? Pero entonces recordé todas las historias que tenía guardadas en mi corazón, todos los conocimientos que había acumulado en 8 décadas de vida. Sabía bordar como una maestra, cocinar platos que ya nadie preparaba, tenía remedios caseros para males que los doctores ya ni conocían. Conocía secretos de jardinería que mi madre me había enseñado, técnicas de costura que se estaban perdiendo, recetas de dulces que solo existían en la memoria de las abuelas como yo. Con la ayuda de Patricia, creé mi primera cuenta en YouTube. Le puse Abuela Esperanza, sabiduría de toda la vida. Mi primer video fue sobre cómo hacer empanadas de queso como las que preparaba mi madre. Me temblaban las manos al principio, me trababa con las palabras, pero poco a poco fui encontrando mi ritmo. Buenos días, mis amores, decía mirando a la cámara, soy la abuela Esperanza, y hoy les voy a enseñar a hacer las empanadas más ricas del mundo. Y procedía a mostrar paso a paso el proceso, contando anécdotas de mi juventud, explicando por qué cada ingrediente era importante, compartiendo los trucos que había aprendido en 60 años de cocinar. El primer video tuvo 27 visualizaciones. Para mí fueron como 27 milagros. Había personas reales viendo a esta vieja desde sus casas, aprendiendo de mi experiencia. Los comentarios me llenaron el corazón. Abuela, qué lindas empanadas, me recordó a mi abuelita, muchas. Gracias por compartir la receta. Hice el segundo video esa misma semana, cómo bordar flores en punto de cruz. Después uno sobre remedios caseros para el dolor de espalda. Luego otro sobre cómo cuidar las plantas de tomate. Cada video tenía más visualizaciones que el anterior, más comentarios cariñosos, más personas que me decían abuela, aunque no fueran mis nietos, pero lo más increíble pasó al mes de haber empezado. Patricia me ayudó a revisar mis acciones, y descubrimos que habían subido un 40%. Mis 73,000 pesos ahora valían más de 100,000. Pero eso no era nada comparado con lo que me esperaba. YouTube empezó a pagarme por mis videos. Al principio eran cantidades pequeñas, unos pocos pesos por las visualizaciones, pero cada semana la cantidad crecía. La gente compartía mis videos, los recomendaba a sus amigas, y mi canal empezó a crecer como espuma. A los 2 meses, tenía 5,000 suscriptores. Patricia no podía creer lo que estaba pasando. Doña Esperanza, me decía, usted se está volviendo famosa. Y era cierto. Personas de toda América Latina me escribían pidiendo recetas, consejos, queriendo saber más sobre mi vida. Decidí hacer un video especial para celebrar los 5,000 suscriptores. Les conté mi historia, desde mi infancia en el pueblo hasta la muerte de Aurelio, desde la crianza de mis hijos hasta el momento en que Roberto me había llamado viejo inútil. No lo hice con rencor, sino con la sabiduría que dan los años y las experiencias vividas. Mis queridos nietos virtuales, les dije, quiero contarles que nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo tengo 82 años, y hace 3 meses mi propio hijo me dijo que ya no servía para nada. Pero miren dónde estoy ahora, hablándoles a ustedes, compartiendo lo que sé, sintiendo que mi vida todavía tiene propósito. Ese video se volvió viral. En una semana tenía más de 500,000 visualizaciones y 20,000 suscriptores nuevos.
Los comentarios me hacían llorar de emoción. Abuela Esperanza, usted es una inspiración, nunca deje que nadie le diga que no vale. Gracias por demostrarnos que la edad es solo un número. Las marcas empezaron a contactarme. Querían que promocionara sus productos en mis videos, utensilios de cocina, materiales de costura, productos para el jardín. Al principio no entendía muy bien cómo funcionaba eso, pero Patricia me explicó que era otra forma de ganar dinero. Con mi canal, empecé a recibir ofertas de trabajo que jamás había imaginado. Una editorial quería publicar un libro con mis recetas. Una marca de hilo para bordar quería que fuera su imagen. Una cadena de televisión me invitó a participar en un programa sobre emprendimiento en la tercera edad, y mis acciones siguieron subiendo. A los 3 meses, habían aumentado un 80%. Mis 73,000 pesos ahora valían más de 130,000. Pero lo más importante no era el dinero, sino la sensación de haber recuperado mi propósito, mi valor como persona. No te vayas todavía, haz clic en suscribir para el próximo capítulo de esta historia, porque lo que pasó cuando Roberto se enteró de mi nueva vida, ay, eso sí que no te lo puedes imaginar. Un día, mientras grababa un video sobre cómo hacer dulce de leche casero, sonó el teléfono. Era María Elena, y por el tono de su voz supe inmediatamente que algo pasaba. Mamá, me dijo, ¿es cierto lo que está diciendo Roberto? ¿Que tienes un canal de YouTube y que estás ganando dinero con eso? Le conté todo. Le expliqué sobre mis inversiones, sobre mis videos, sobre los miles de personas que ahora me seguían y me querían. María Elena se quedó callada un momento largo, y después empezó a reírse. Se reía y lloraba al mismo tiempo. Mamá, me dijo, eres increíble. ¿Sabes que Roberto está furioso? Gloria está histérica porque dice que estás haciendo el ridículo en internet. Resulta que Susana, mi nieta de 15 años, había encontrado mi canal y se lo había mostrado a sus papás. Roberto no podía creer que su vieja inútil madre tuviera más seguidores en internet que el amigos en Facebook. Gloria estaba mortificada porque sus amigas de la ciudad habían visto los videos y ahora sabían que la suegra que tanto criticaba era en realidad una mujer extraordinaria, pero lo mejor estaba por llegar. Una semana después, Roberto apareció en mi casa. Pero esta vez venía solo, sin Gloria, sin el agente de bienes raíces, sin su actitud prepotente. Venía cabizbajo, como un niño que sabe que ha hecho algo malo. Se sentó en la mecedora que había sido de su papá y me miró con esos ojos verdes que había heredado de Aurelio. Mamá, me dijo, y su voz se quebró, perdóname. Perdóname por todo lo que te dije, por cómo te traté, por llamarte eso. Yo estaba preparando café, como había hecho miles de veces cuando él era pequeño y venía a contarme sus problemas. Le serví una taza, me senté frente a él y esperé a que siguiera hablando. He visto tus videos, me dijo. Los he visto todos. Y me he dado cuenta de que no te conozco. O mejor dicho, que me había olvidado de quién eres realmente. Veo a todas esas personas escribiéndote cosas hermosas, agradeciéndote por tus consejos, llamándote abuela con tanto cariño, y me pregunto cómo pude ser tan ciego. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, y por un momento volví a ver al niño que había sido, al que se lastimaba jugando y venía corriendo a mis brazos. Mamá, continuó, no sé cómo pasé de ser el hijo que te adoraba a ser el hombre que te hizo daño. Gloria me llenó la cabeza de ideas, me decía que eras una carga, que teníamos que pensar en nuestro futuro, en nuestros hijos. Pero nunca pensé en ti, en tu corazón, en todo lo que habías sacrificado por mí. Me levanté y fui a abrazarlo. Mi hijo, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo. Roberto, le dije, los errores se cometen para aprender de ellos. Lo importante no es que te hayas equivocado, sino que te hayas dado cuenta y hayas venido a pedirme perdón. Lloramos juntos esa tarde, como no habíamos llorado desde que era pequeño. Le conté sobre mis inversiones, sobre cómo había empezado. Con los videos, sobre todas las cosas maravillosas que me estaban pasando. Roberto no podía creer que su madre, la que él consideraba una vieja inútil, hubiera tenido la valentía de apostar todo su dinero en la bolsa de valores y de empezar una carrera en internet a los 82 años. Mamá, me dijo, quiero ayudarte. Sé de computadoras, de internet, de marketing. Puedo hacer que tu canal crezca aún más. Pero yo lo detuve con una sonrisa. Hijo, le dije, aprecio tu oferta,
pero esto lo empecé sola y lo voy a seguir. Sola. Tú tienes tu vida, tu familia, tus responsabilidades. Yo tengo las mías. Le mostré mis estados de cuenta, tanto del banco como de YouTube. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio las cifras. Mis 73,000 pesos originales ahora valían más de 200,000, y mis ingresos mensuales de YouTube ya superaban su salario de mecánico. No puedo creerlo, repetía una y otra vez. Mi mamá es millonaria. Pero yo le expliqué que el dinero no era lo más importante. Lo importante era haber recuperado mi dignidad, mi propósito, mi alegría de vivir. Hijo, le dije, cuando me llamaste, viejo inútil, algo se rompió dentro de mí. Pero también algo despertó. Esa frase cruel me hizo darme cuenta de que todavía tenía mucho que dar, mucho que enseñar, mucho que vivir. Asterisco Roberto se quedó esa noche en mi casa, durmió en su cuarto de la infancia, el que había mantenido exactamente igual desde que se fue. Al día siguiente ayudó a reparar algunas cosas que se habían dañado con el tiempo, y por primera vez en años, trabajamos juntos como cuando él era pequeño y me ayudaba con las tareas de la casa. Antes de irse, me pidió permiso para traer a sus hijos a visitarme. Mamá, me dijo, mis hijos necesitan conocer a su verdadera abuela, no a la imagen distorsionada que Gloria y yo les habíamos dado. Quiero que aprendan de ti, que vean lo que significa ser fuerte, valiente y nunca rendirse. Acepté, por supuesto. Mis nietos eran mi debilidad, y había extrañado tanto tiempo de sus vidas por culpa de los prejuicios de sus padres. Cuando llegaron el fin de semana siguiente, Susana, la mayor, no podía creer que su abuela fuera la influencer que había visto en YouTube. Abuela, me dijo, eres más cool que cualquier youtuber de mi edad. Robertito, de 12 años, quería aprender a invertir en acciones como yo. Y el pequeño Diego, de 8, solo quería que le enseñara a hacer galletas como las que había visto en mis videos. Pasamos un fin de semana maravilloso. Les enseñé a bordar a punto de cruz, les conté historias de cuando su papá era pequeño, cocinamos juntos las recetas que había compartido en mis videos. Pero lo más hermoso fue ver cómo me miraban, ya no era la abuela loca de la montaña, sino una mujer digna de admiración y respeto. Susana me pidió que la ayudara a hacer un video para su propio canal de TikTok. Abuela, me dijo, quiero hacer un dueto contigo, enseñando bordado tradicional con música moderna. Será viral. Estoy segura. Y tenía razón. Ese video que grabamos juntas, donde yo enseñaba puntos de bordado mientras ella ponía música de reggaetón de fondo, tuvo más de 2 millones de visualizaciones en una semana. Robertito resultó ser un genio con los números. Le expliqué cómo funcionaba la bolsa de valores, cómo había elegido mis inversiones, y él empezó a darme consejos que no esperaba de un niño de 12 años. Abuela, me decía, deberías diversificar tu portafolio. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Ese nieto mío iba a llegar lejos, y Diego, mi pequeño Diego, se convirtió en mi asistente de cocina oficial. Cada vez que grababa un video de recetas, él estaba ahí conmigo, pasándome ingredientes, probando la comida, haciendo comentarios que hacían reír a miles de personas. Los seguidores de mi canal se enamoraron de él, y empezaron a pedirme que hiciera más videos con el nieto chef, pero la verdadera prueba llegó cuando Gloria finalmente decidió visitarme. Llegó una tarde de jueves, sola, sin Roberto, sin los niños. Se veía incómoda, nerviosa, como un gato en territorio ajeno. Se sentó en la orilla de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Esperanza, me dijo, y era la primera vez en 20 años que me llamaba por mi nombre en lugar de, suegra, vengo a hablar contigo. Yo seguí bordando, un mantel que había empezado para mi próximo video, y esperé a que continuara. He visto lo que estás haciendo, continuó. Los videos, el dinero que estás ganando, como los niños hablan de ti ahora. Y me he dado cuenta de que me equivoqué contigo. Le ofrecí café, como hacía con todos mis visitantes, pero ella lo rechazó con un gesto de la mano. Cuando Roberto y yo nos casamos, siguió diciendo, yo pensaba que eras una campesina ignorante que no entendía el mundo moderno. Pensaba que ibas a ser un obstáculo para nuestro crecimiento, para nuestros planes. Nunca me tomé el tiempo de conocerte realmente, de ver quién eras más allá de la imagen que tenía en mi cabeza. Se quedó callada un momento, mirando sus manos perfectamente manicuradas, tan diferentes de las mías, llenas de arrugas y marcas del trabajo. Ahora,
continuó, veo a mis propios hijos hablando de ti con una admiración que nunca habían mostrado hacia mí. Veo a extraños en internet tratándote con un respeto que yo nunca te di. Y me duele admitir que estaba celosa. Esa confesión me sorprendió. Dejé de bordar y la miré directamente a los ojos. ¿Celosa?, le pregunté. Sí, me dijo, y por primera vez su voz tembló. Celosa de la conexión que tenías con Roberto, del amor incondicional que sentía por ti. Yo vengo de una familia donde el amor se gana con logros, donde te quieren si eres exitosa, si tienes dinero, si cumples expectativas. Nunca había visto un amor como el que tú le diste a tus hijos, sin condiciones, sin límites. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Pensé que si alejaba a Roberto de ti, ese amor sería solo mío. Pero lo que logré fue convertir a mi esposo en alguien amargado, resentido, que llevaba dentro la culpa de haber lastimado a la mujer más importante de su vida. Me levanté, fui a la cocina y regresé con una taza de café para ella. Esta vez la aceptó, y bebió despacio, como si estuviera tomando valor para lo que venía después. Esperanza, me dijo, no espero que me perdones. Sé que he sido cruel contigo durante años. Pero quiero pedirte que no nos castigues a Roberto y a los niños por mis errores. Ellos te necesitan, te aman, y yo estoy dispuesta a cambiar. La miré en silencio por un momento largo. Esta mujer que había sido la espina en mi costado durante 2 décadas estaba ahí, vulnerable, pidiendo perdón. Podría haberla humillado. Podría haberle recordado todos los desprecios, todas las veces que había tratado de alejarme de mi familia. Pero la vida me había enseñado que el rencor es una carga muy pesada para llevar. Gloria, le dije finalmente, el perdón no es algo que se gana, es algo que se da. Y yo te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco vivir en paz. Sus lágrimas se intensificaron, y por primera vez en todos esos años, vi en ella no a la enemiga que había imaginado, sino a una mujer insegura que había actuado por miedo. Pero, continué, el perdón no significa que vamos a ser mejores amigas de la noche a la mañana. Significa que estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrar que puedes cambiar. Los actos hablan más fuerte que las palabras, Gloria. Si realmente quieres reparar el daño que has hecho, vas a tener que demostrarlo día a día. Ella asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel. Lo haré, me prometió. Haré todo lo que esté en mis manos para reparar lo que rompí. Y cumplió su palabra. En las semanas siguientes, Gloria cambió completamente. Empezó a llamarme regularmente, no para pedirme favores o para criticarme, sino para preguntarme cómo estaba, para contarme sobre los niños, para invitarme a cenas familiares. Incluso empezó a seguir mi canal de YouTube y a comentar mis videos. Con mensajes de apoyo, pero el cambio más grande se vio en Roberto. Al tener el apoyo de su esposa para acercarse a mí, recuperó la alegría que había perdido. Volvió a ser el hijo cariñoso que había sido antes, el que me llamaba todos los días, el que se preocupaba por mi bienestar, el que se sentía orgulloso de tener una madre como yo. Mientras tanto, mi canal seguía creciendo. Llegué a 100.000 suscriptores, después a 500.000, después a 1.000.000. Las marcas se peleaban por trabajar conmigo, los medios de comunicación querían entrevistarme, y había recibido ofertas para escribir libros, hacer apariciones en televisión, e incluso para crear mi propia línea de productos para el hogar. Mis inversiones también siguieron prosperando. Con la ayuda de un asesor financiero que había contratado, diversifiqué mi dinero en diferentes sectores. Mis 73.000 pesos originales ahora valían más de 500.000 pesos, y mis ingresos mensuales superaban lo que Roberto ganaba en un año completo, pero más importante que el dinero era el propósito que había encontrado. Cada día recibía cientos de mensajes de personas que me contaban cómo mis videos habían cambiado sus vidas. Madres que habían aprendido las recetas de sus abuelas gracias a mí, jóvenes que habían descubierto el arte del bordado, familias que se habían reunido para cocinar juntas después de ver mis videos. Una señora de Argentina me escribió para contarme que había empezado su propio negocio de repostería después de ver mis videos de dulces tradicionales. Un joven de México me dijo que había dejado de considerar el suicidio después de escuchar una de mis historias sobre superar la adversidad. Una abuela de Colombia me agradeció por demostrarle que nunca era demasiado tarde para aprender algo nuevo. ¿Te imaginas qué se siente saber que tus palabras, tu experiencia, tu vida, han tocado tantos corazones? Es una sensación que no sé
puede comprar con dinero, que no se puede explicar con palabras. Es la sensación de saber que tu existencia tiene sentido, que no has vivido en vano. Decidí usar mi nueva posición para ayudar a otras personas mayores que se encontraban en situaciones similares a la que yo había vivido. Creé un programa llamado Nunca es tarde, donde enseñaba a abuelos y abuelas a usar la tecnología, a emprender negocios, a descubrir nuevos talentos después de los 60 años. También empecé a invertir en pequeños negocios de personas mayores. Una señora que hacía tamales en su casa pero no sabía cómo venderlos online. Un abuelo que tallaba figuras de madera pero no tenía manera de mostrarlas al mundo. Una pareja de ancianos que había desarrollado una crema casera para la artritis pero no sabía cómo comercializarla. Con mi dinero y mi experiencia, los ayudé a todos. Les enseñé a crear sus propios canales de YouTube, a usar las redes sociales, a vender sus productos en Internet. Algunos de ellos se volvieron tan exitosos como yo, demostrando que la edad realmente es solo un número cuando tienes pasión y determinación. Un año después de aquel día terrible en que Roberto me había gritado, viejo inútil, organizamos una cena familiar para celebrar mi primer aniversario como youtuber. Estábamos todos ahí, Roberto y Gloria, María Elena con su esposo, mis 3 nietos, algunos vecinos que se habían vuelto mis amigos más cercanos. Roberto se puso de pie para hacer un brindis. Hace un año, dijo, con la voz quebrada por la emoción, yo lastimé profundamente a la mujer más importante de mi vida. Le dije palabras que jamás debía haber dicho, la traté de una manera que me avergüenza recordar. Pensé que estaba hablando con una mujer inútil, pero en realidad estaba hablando con una guerrera que solo necesitaba la oportunidad de mostrarle al mundo de qué estaba hecha. Levantó su copa de vino y continuó, hoy brindo por mi madre, Esperanza Morales, que a los 82 años nos ha demostrado a todos lo que significa ser valiente, lo que significa reinventarse, lo que significa nunca rendirse. Mamá, perdóname por haber dudado de ti. Perdóname por no haber visto tu grandeza. Y gracias por demostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Todos brindamos esa noche, pero las lágrimas de alegría hacían difícil tomar el vino. Mis nietos me abrazaron y me dijeron que querían ser como yo cuando fueran grandes. Gloria me susurró al oído que me admiraba y que esperaba que algún día pudiéramos ser verdaderas amigas. María Elena lloró de felicidad viendo a su familia reunida después de tantos años de distanciamiento, pero el momento más emotivo llegó cuando Susana, mi nieta mayor, se puso de pie y dijo, abuela, quiero leer algo que escribí para ti. Sacó una hoja de papel doblada y comenzó a leer, mi abuela Esperanza no es como las otras abuelas. No se conforma con tejer y ver televisión. Mi abuela es una estrella de internet, una empresaria exitosa, una mujer que demostró que los sueños no tienen edad. Cuando mis amigos me preguntan de dónde saco mi fuerza, mi determinación, mi negativa a rendirme ante los obstáculos, les digo que lo heredé de ella. Mi abuela me enseñó que las palabras crueles pueden dolerte, pero no pueden definirte. Que puedes caerte 1000 veces, pero si te levantas 1001, siempre serás una ganadora. Asterisco para entonces, ya no había ojo seco en la mesa. Incluso Roberto, que siempre había sido reservado con sus emociones, lloraba abiertamente, pero la historia no termina ahí. Hace apenas una semana, recibí una llamada que cambió mi perspectiva una vez más. Era un productor de televisión de la capital, me decía que querían hacer un documental sobre mi vida. No solo sobre mi éxito en YouTube, sino sobre toda mi historia, la niñez en el pueblo, la muerte de Aurelio, la crianza de mis hijos, la reconciliación con mi familia. Señora Esperanza, me dijo, su historia es inspiradora para millones de personas. Queremos que el mundo entero conozca a la mujer que se negó a ser definida por las palabras crueles de otros, que convirtió su dolor en propósito, su edad en sabiduría, su experiencia en éxito. Acepté, por supuesto. No por vanidad, sino porque entendí que mi historia podía ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones similares. ¿Cuántas abuelas hay en el mundo que se sienten inútiles, olvidadas, despreciadas por sus propias familias? ¿Cuántas personas mayores creen que ya no tienen nada que ofrecer, que sus mejores días quedaron atrás? Asterisco, el documental se estrenará el próximo mes, y ya hay canales de televisión internacionales interesados en comprarlo. Dicen que podría ganar premios, que podría llegar a millones de hogares alrededor del mundo. Pero más importante que cualquier premio es el mensaje que quiero transmitir, nunca permitas que nadie te haga sentir que no vales nada. Si alguien te dice que eres demasiado viejo, demasiado inútil, demasiado tarde para empezar algo nuevo, demuéstrales que están equivocados.
La edad es solo un número, pero la determinación, la pasión, la negativa a rendirse, esas cosas no tienen edad. Hoy, mientras termino de contarte esta historia sentada frente a mi chimenea, con el aroma del café llenando la cocina y el sonido de las notificaciones de YouTube llegando constantemente a mi teléfono, puedo decir con orgullo que soy una mujer plena. No porque sea famosa, no porque tenga dinero, sino porque encontré mi propósito, recuperé mi dignidad, y demostré que las palabras crueles pueden lastimarte, pero solo si se las permites. No te olvides de suscribirte y acompañarme en este viaje, porque esta abuela todavía tiene muchas historias que contar y muchos sueños que cumplir. Roberto ahora trabaja conmigo como mi manager, ayudándome con las negociaciones comerciales y las apariciones en medios. Gloria se convirtió en mi editora de videos. Resulta que tiene un talento natural para eso que nunca había desarrollado. Mis nietos son mis colaboradores más entusiastas, apareciendo en videos especiales y ayudándome a mantenerme al día con las tendencias de Internet. María Elena dejó su trabajo en el pueblo vecino y se mudó de vuelta para estar más cerca de mí. Dice que no quiere perderse ni un momento más de esta nueva etapa de mi vida. Abrió una pequeña tienda online donde vende los productos que yo promociono en mis videos, hilos para bordar, utensilios de cocina tradicionales, semillas para jardín. Mis inversiones siguen creciendo. Ahora tengo un portafolio diversificado que incluye acciones de tecnología, bienes raíces y fondos de inversión. Mis 73,000 pesos originales ahora valen más de 1 millón de pesos, y mis ingresos mensuales superan lo que muchas personas ganan en un año completo. Pero más importante que cualquier cifra en el banco es saber que encontré mi voz cuando creía que ya no tenía nada que decir. Que encontré mi propósito cuando pensaba que ya había cumplido mi función en la vida. Que encontré mi fuerza cuando todos me decían que era débil e inútil. Cada mañana me levanto con ganas de crear algo nuevo, de compartir algo valioso, de conectar con las miles de personas que me ven como su abuela virtual. Tengo proyectos para los próximos 5 años, más libros, una línea de productos para el hogar, talleres presenciales en diferentes ciudades, incluso estoy considerando abrir una escuela online para enseñar oficios tradicionales. El otro día, mientras revisaba los comentarios de mi último video, encontré uno que me hizo llorar de emoción. Era de una señora de 70 años de España que me decía: Abuela Esperanza, gracias por demostrarme que no soy demasiado vieja para soñar. Inspirada en tu historia, acabo de empezar mi propio canal de cocina tradicional catalana. Si una abuela mexicana de 82 años puede conquistar el mundo, yo también puedo. Ese es el verdadero éxito, mi amor. No las cifras de suscriptores, no el dinero en el banco, no la fama en los medios. El verdadero éxito es saber que tu vida sirvió para inspirar a otros, que tu ejemplo ayudó a alguien más a encontrar su propio camino, que tus palabras fueron el empujón que alguien necesitaba para no rendirse. Cuando Roberto me gritó, viejo inútil, pensé que mi mundo se había acabado. Pero en realidad, ese momento cruel fue el inicio de la mejor época de mi vida. A veces, las palabras más hirientes pueden convertirse en el combustible que necesitas para demostrar de qué estás hecho. Si hay algo que he aprendido en estos 82 años de vida es que nunca sabes de qué eres capaz hasta que te ponen contra la pared. Cuando sientes que no tienes nada que perder, cuando todos dudan de ti, cuando incluso tú mismo empiezas a creer que ya no sirves para nada, ahí es cuando puede aparecer la versión más fuerte y valiente de ti mismo. No permitas que nadie, ni siquiera la gente que más amas, te defina. Tú eres quien decide que vale tu vida, que puedes lograr, hasta dónde puedes llegar. La edad, el género, la clase social, el lugar donde naciste, nada de eso determina tu potencial. Lo único que determina tu potencial eres tú mismo y tu negativa a rendirte. Hoy, cuando veo a Roberto mirarme con admiración y respeto, cuando veo a Gloria tratándome como a la matriarca que siempre debía haber sido, cuando veo a mis nietos presumiendo con sus amigos que su abuela es una estrella de Internet, siento que todo el dolor valió la pena. Porque el dolor, mi querido, el dolor puede ser tu maestro más severo pero también el más efectivo. Te enseña cosas sobre ti mismo que nunca habrías descubierto en la comodidad. Te muestra fuerzas que no sabías que tenías, te revela talentos que habían estado dormidos, te empuja hacia territorios inexplorados de tu propio potencial. Esa noche de hace un año, cuando me quedé despierta llorando por las palabras crueles de mi hijo, jamás imaginé que estaba a unas horas de comenzar la aventura más emocionante de mi vida. Si alguien me hubiera dicho que a los 82
años me convertiría en una influencer de internet, que ganaría más dinero que nunca antes, que tendría fans en todo el mundo, me habría reído y le habría dicho que estaba loco. Pero aquí estoy, hablándote a ti que me escuchas desde algún lugar del mundo, compartiendo mi historia no para presumir mis logros, sino para recordarte que dentro de ti hay una grandeza que quizás ni tú mismo conoces. Que no importa cuántos años tengas, cuántas veces te hayas caído, cuántas personas hayan dudado de ti, siempre, siempre tienes la opción de empezar de nuevo. La vida no termina cuando cumples 60, 70 u 80 años. La vida termina cuando dejas de soñar. Cuando te resignas a ser menos de lo que puedes ser, cuando permites que las circunstancias o las palabras de otros definan tu valor. Y ahora, mientras las llamas del fuego bailan frente a mí y el aroma del café se mezcla con el perfume de las flores de mi jardín, mientras escucho las notificaciones de mi teléfono trayendo mensajes de cariño de personas de todo el mundo, puedo decir con el corazón lleno de gratitud que soy exactamente quien quiero ser. Soy Esperanza Morales, tengo 82 años, soy madre, abuela, empresaria, creadora de contenido, inversora, escritora en proceso, y sobre todo, soy una mujer que se negó a ser definida por las palabras crueles de otros. Soy una mujer que convirtió su dolor en poder, su edad en sabiduría, su experiencia en éxito. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa qué tan oscuro parezca tu presente, no importa quién haya dudado de ti, no importa cuántas veces te hayas caído. Siempre, siempre puedes levantarte y demostrar de qué estás hecho. Porque al final del día, mi amor, las únicas opiniones que importan son las tuyas. Y si tú crees en ti mismo, si tú estás dispuesto a trabajar por tus sueños, si tú te niegas a rendirte, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerte. Esa es la lección que quiero dejarte, el regalo que quiero darte después de contarte mi historia. No permitas que nadie te robe tus sueños. No permitas que nadie te haga sentir pequeño. No permitas que nadie te diga que ya es demasiado tarde. Porque nunca, nunca es demasiado tarde para ser quien realmente quieres ser.